estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo la fe, el programa que te acerca al corazón del Señor, un programa que eleva cada oración a la presencia de Dios. Si estás perdiendo la fe, este momento que el Señor te fortalece y te da la garantía que el amor de los amores se manifiesta en ti. Si estás perdiendo la fe, No sabes qué hacer. Ven, dame un abrazo. Ven, ora Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed, Espíritu de
Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo... Sabemos por experiencia que los problemas y las enfermedades nos apartan del Creador. Hoy, por medio del programa Si estás perdiendo la fe, te acercarás para recibir consuelo, fortaleza y fe de parte de Dios. Con ustedes, el programa Si estás perdiendo la fe. Y tú no sabes qué hacer. Ven, dame un abrazo. Muy buenas noches, hermanos y amigos de Radio Católica Online. Bienvenidos a una emisión más de su programa Si estás perdiendo la fe. Con ustedes está Roger Pavón, predicador católico. Hemos visto, ¿verdad?, que muchas personas se preguntan, yo tengo tantas dificultades, yo tengo tantos problemas en mi vida. Por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad?, son uno de ellos. Cuando están estudiando fuertemente, ¿verdad?, por sacar aquella carrera que ellos quieren tener, ¿verdad?, ya para trabajar en ellos, y están en aquella carrera, en aquella universidad, y las cosas se les hacen difíciles, y entonces ellos comienzan a decir ya en su problema, ¿cómo hago? ¿Dónde está Dios para que me dé sabiduría? Y comienzan a hacerse las preguntas como aquellos niños, que si existe Dios, que por qué Dios no nos ayuda, ¿verdad? También en la misma secuencia tenemos en nuestros hogares. Los problemas económicos de los hogares, la falta de empleo en los hogares, las enfermedades que nos agobian en los hogares. Y somos a veces cristianos sometidos al servicio de Dios y tenemos esa pesadez que nos inquieta en la mente cuando comenzamos a decir, bueno, pero ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? El tema de hoy que vamos a discernir es la presencia o la existencia de Dios. El catolicismo de la Iglesia Católica nos explica muy fundamentalmente, pudiera más decir claramente, sobre la existencia de Dios. Y a veces nosotros, emergido en nuestro problema, a veces nosotros sumergidos en aquella angustia, aquella enfermedad, sobre todo la pandemia, que yo he visto personas que estamos orando, pues nosotros acá en Radio Católica, por unas personas que acaban de pasar, se han sanado de la pandemia, pero quedaron con unas, pudiera decirte, quedaron con secuelas, ¿verdad?, de esa enfermedad. Quedaron con secuelas de esa enfermedad. Y están padeciendo esa enfermedad, o sea, las secuelas y las tiene, ¿cómo te pudiera decir?, agotadas. Ya no tanta fue la pandemia con lo que la azotó, sino que queda todavía la secuela. Y comenzaron a decirme, ¿dónde está Dios? Si realmente existe Dios, ¿por qué me enfermé tanto? ¿Por qué se me enfermó tanto aquella persona? Mis familiares, dice. Bueno, allá en Chinandega murieron muchas personas, incluso hasta familiares de nosotros, allá en Chinandega fallecieron debido a la pandemia. Pero la Iglesia Católica, ¿verdad?, el catecismo católico, ha venido explicando de una manera acerca de la existencia de Dios. La Biblia habla de la existencia prácticamente de Dios. No dice exactamente que fue creado, ¿verdad?, porque Dios no es creado. Dios no es creado. Papito Dios, nadie lo ha creado. Pero sí existe. Y lo vemos constantemente, no solamente en el planeta donde vivimos, sino que también sabemos que existe por todas las cosas que ha hecho. La dimensión religiosa caracteriza al ser humano. Escucha bien esto. La dimensión religiosa caracteriza al ser humano. Y cuando hablo de dimensión religiosa me refiero a todo lo que hacemos los católicos.
Hay personas allá afuera que dicen, no, es que los católicos como son idólatras, tienen tantos ídolos y los adoran. Nosotros no tenemos ídolos, pero la dimensión religiosa que tenemos los católicos caracteriza la creencia, ¿verdad?, de Dios y del ser humano. Purificada de la superstición, las expresiones de la religiosidad humana manifiestan que existe un Dios creador. Muchas personas buscan una guía o un camino para encontrar a Dios. En el tiempo pasado, bueno, si lo buscamos con los nativos, ellos adoraban a sus dioses que ellos mismos se formaban, buscando una religiosidad. Por eso yo digo la dimensión religiosa. Hay tantas ideas religiosas en todo el mundo. La necesidad de buscar a Dios porque creemos que Dios existe. Y si nadie busca cómo adorar a alguien, a un Dios por lo menos, ¿verdad?, entonces no estamos teniendo una dimensión religiosa. Ahora, esta expresión de la religiosidad humana manifiestan que existe un Dios creador. Y nosotros hemos venido hablando del reino de Dios, así es, ¿verdad, hermano católico? Hemos venido hablando de Dios, ¿verdad?, proclamando las buenas nuevas del Evangelio de Dios, pero preguntamos, no nos hemos preguntado, pero preguntémonos, ¿realmente estoy proclamando la buena nueva de un Dios que existe? Bien, la dimensión religiosa del ser humano ha sido tanta, hay tanta. Incluso si hablo de los ateístas, que son uno de los primeros que dicen que Dios no existe, vaya, si ellos creen de que Dios no existe y hasta se forman en un núcleo, ¿verdad?, para fundamentar su idea, desde allí, ya hermano ateísta, ya eres religioso, porque estás creyendo en algo. Y la religiosidad ya la tienes allí, ya la llevas. Entonces, la dimensión religiosa del ser humano es grande. La dimensión religiosa caracteriza al ser humano desde sus orígenes, purificado de la superstición también, debida en definitiva a la ignorancia y el pecado. Las expresiones de la religiosidad humana manifiestan la convicción de que existe un Dios creador, de cual dependen el mundo y nuestra existencia personal. Por eso yo pienso, ¿verdad?, que toda la gente que busca un Dios o se hacen un Dios son ignorantes, porque no buscamos la existencia del verdadero Dios. Recuerda el evangelio de hoy, ¿verdad?, de la vid y los sarmientos. Ahí dice que Él es la vid, ¿verdad?, y el viñador es el Señor, Papito Dios, y Él es el que hace crecer todo. Y si no produce, entonces será cortado, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Papito Dios lo va a cortar porque no produce. Pero estamos hablando de la religiosidad y esa es una parte de la religiosidad. Cristo nos enseñó que tenemos que creer en Dios, en la religiosidad, que tenemos un Dios, un Papito Dios, un Salvador que es Cristo, un ayudante que es el Paráclito y una luz que nos ayuda en el camino correcto, que es la Virgen María. Esa es la religiosidad católica que nos caracteriza a nosotros como católicos. Si es verdad que el politeísmo ha acompañado muchas fases de la historia humana, también es verdad que la dimensión más profunda de la religiosidad humana y de la sabiduría filosófica ha buscado la justificación radical del mundo y de la vida humana en un único Dios, fundamento de la realidad y cumplimiento de nuestra aspiración a la felicidad. Eso lo describe el Catecismo
católico romano. Pero hay tantas personas que buscan una sabiduría diferente. Por ejemplo, los hermanos separados se separaron de la Iglesia Católica porque ellos quisieron tener esa dimensión religiosa y se hicieron un Dios o un Cristo diferente al Cristo que nosotros adoramos, apartando también, ¿verdad?, a la Madre de Dios, a la Virgen María, y la hacen a un lado y tienen una filosofía diferente, prácticamente diferente, porque no creen en lo que el católico cree, porque ellos dicen, no, estos no están cumpliendo, y se pegan solo con Biblia, sin tradición. Esa es su dimensión religiosa. A pesar de su diversidad, las expresiones artísticas, filosóficas, literarias, etc., presentes en la cultura de los pueblos, a todas les acumulan la reflexión sobre Dios y sobre los temas centrales de la existencia humana: la vida y la muerte, el bien y el mal, el destino último y el sentido de todas las cosas. Pero a pesar de esa diversidad, estas expresiones artísticas, ¿verdad?, hasta se han hecho literarias. Sí, hasta se han hecho literarias. ¿Para qué? Porque ellos buscan una religiosidad. Pero ¿qué pasa con el católico? A veces el católico está sometido en el catolicismo. Yo oigo mucho decir ahí, si tú le preguntas, ¿y tú qué religión eres? Yo soy católico protestante, te dice. Pero ¿cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Católico protestante. A veces me dicen, no, soy católico, dice, practicante. Pero prácticamente se vuelven católico protestante. ¿Por qué? Porque son católicos practicantes, dicen ellos, pero no practican realmente nuestra fe y nuestro credo católico. Y eso también se hace en una diversidad de expresiones artísticas y filosóficas, hasta literarias, de lo que ellos pueden estar pensando. Como estas manifestaciones del espíritu humano testimonian a lo largo de la historia, y se puede decir que la referencia a Dios pertenece a la cultura humana y constituye una dimensión esencial de la sociedad y de los hombres. La libertad religiosa representa, por tanto, el primero de los derechos y la búsqueda de Dios, el primero de los deberes. Todos los hombres, por su misma naturaleza y por obligación moral, están obligados a adherirse a la verdad y una vez conocida. Entonces tú, hermano oyente, tienes derecho a buscar una búsqueda de la verdad, una búsqueda de Dios. Y el primero de los deberes es cumplir con todo, ¿verdad?, que te pide aquella fe. La negación de Dios es otro punto. Y el intento de excluirlo de la cultura y de la vida social y civil son fenómenos relativamente recientes, limitados a algunas áreas del mundo occidental, donde te dicen que Dios no existe. Por ejemplo, el ateísta, eso dice. También hay personas que creen, ¿verdad?, sobre la evolución, que son los evolucionistas, dicen, no existe Dios porque todo evolucionó. Y han venido tratando de introducir la ideología de ellos, de que el ser humano desciende del mono. Y de ahí dice, desciende la raza humana, desciende del mono. Qué absurdo, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que fueron creados a semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Pero esa negación de Dios y ese intento se ha venido haciendo como una cultura de la vida social, y eso se viene haciendo también como una
diversidad religiosa o una dimensión religiosa. El hecho de que los grandes interrogantes religiosos y existenciales permanezcan invariables en el tiempo desmiente la idea de que la religión esté circunscrita a una fase infantil de la historia humana, destinada a desaparecer con el progreso del conocimiento. Y no estamos siendo infantiles. Porque los niños, recuerda que al inicio comencé a decirte, los niños comienzan a pensar y comienzan ya a preguntar, bueno, ¿y quién crió a Dios? ¿Y que existe Dios? Entonces hay una desestinada a desaparecer con aquel progreso del conocimiento. Y es allí donde comenzamos a veces, pues lamentablemente a decir, católicos ignorantes. Porque no buscan cómo saber, ¿verdad? O profundizar el conocimiento básico de Dios. Y cuando no tenemos un conocimiento básico de Dios, ¿verdad? sobre todo la existencia de Dios. Entonces, cuando no la tenemos, ahí vamos perdiendo nuestra fe. Ahí va decayendo, hermano, nuestra fe. Porque no tenemos un fundamento, ¿verdad?, de nuestro cristianismo, de nuestra diversidad religiosa. Bueno, en eso nos ganan los hermanos separados, porque ellos, como se inventaron ellos su propia religión, es decir, inventaron su propia fe y se han hecho a una diversidad religiosa, ellos no, ahí donde nos ganan, porque se aferran tanto a ese cristianismo, ¿verdad?, de diversa religiosidad, que la defienden a capa y espada, sacando el montón de textos, enchorrada de textos, para engañar. Y eso es lo que ha venido también haciendo el ateísta. El ateísta que comienza a decir, bueno, pero sí que es que Dios, dice, era un Dios malo porque mataba a tanta gente, pero no sabe por qué. La historia está registrada así, pero ¿para qué y por qué lo hizo? Es como las leyes de hoy, ¿verdad? Aquí vemos un montón de gente que no tenemos corazón. Mira cuántas personas, ¿verdad? Cuántas mujeres, sobre todo, por maltrato del mismo hombre, el mismo esposo o el mismo compañero, y hasta las asesinan. ¿Por qué? Porque pierden el amor y pierden conciencia de lo que es la relación humana. Y eso sucede en todo. Entonces, por eso Dios había puesto una ley, una norma, que es lo que le llamamos canón. Puso unas normas para que el hombre se limitara a no pasarse de lo único que puede pasar. Entonces el cristianismo asume cuando hay de bueno en la investigación y en la adoración de Dios, manifestada históricamente por la religiosidad humana, desvelando, sin embargo, su verdadero significado, el de un camino hacia el camino y verdadero Dios, que se ha revelado en la historia de la salvación entregada al pueblo de Israel, y que ha venido a nuestro encuentro haciéndose hombre en Jesucristo, haciéndose verbo encarnado. ¿Te imaginas? Ahora, este hombre, vamos a hablar así de Cristo, de Jesucristo. Este hombre vivía en el cielo, tenía una postura, o sea, tiene una postura en el cielo, encumbrada, como lo dice la Biblia, y se humilla y se baja a la vecindad de la tierra. ¿Para qué? Para conocer de cerca su creación. Pero la manifestación histórica, ¿verdad?, de la religiosidad humana ha venido haciéndolo a un lado prácticamente a Cristo, y se han empeñado en su propia diversidad religiosa.
Cuando Cristo en Juan 1:1 dice que Él es el Verbo hecho Dios, encarnado, ¿verdad?, por la Virgencita María. Y eso no lo quieren entender los hermanos de la otra denominación religiosa. Volvemos después de este corto comercial, ¿verdad? Vamos a volver ya dentro de poquito. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo la fe, el programa que te acerca al corazón del Señor, un programa que eleva cada oración a la presencia de Dios. Si estás perdiendo la fe, este momento que el Señor te fortalece y te da la garantía que el amor de los amores se manifiesta en ti. Si estás perdiendo la fe, No sabes qué hacer. Ven, dame un abrazo. Ven, ora conmigo. ¿estás buscando en el navegador y no lo encuentras? Pues ya nos encontraste. Somos el taller del maestro Carpintería. Llámanos al 8672-9703. El taller es pequeño, pero elabora grandes cosas. ¿Cómo expresarte sin palabras? Que me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia. Nuestra radio se expande en cada uno de los corazones. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Conmueve al Espíritu Santo. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar. Con Radio Católica Online, la radio que evangeliza con amor. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque Para dar al Señor. Estás escuchando Radio Católica Online, la radio que evangeliza con amor. Bien, hermanos, ya hemos regresado después de estos mensajes comerciales. Como hemos dicho, ¿verdad?, de que el cristianismo asume cuanto hay de bueno en la investigación y en la adoración de Dios, y manifesta estas históricamente por la religiosidad humana. Entonces, el cristianismo ha asumido esa creencia, y mucha gente de otras denominaciones ha venido haciéndose su propia historia religiosa, en otras palabras, porque no han estado de acuerdo con la creencia del credo que nosotros los católicos llevamos. Pero aquí también hay otro problema. A veces el mismo católico, con esto no quiero ser criticón, ¿verdad?, porque yo también soy uno que yo mismo me critico a mí mismo, porque digo yo, no voy a, como te estoy diciendo ahorita, no voy a ser criticón, me estoy criticando a mí mismo. Pero a veces estamos metidos en aquellos problemas que no es que la vida nos mete en problemas, nosotros nos metemos en problemas, porque a veces no actuamos sabiamente, no buscamos
a la existencia de Dios. Y como no lo buscamos esa existencia de Dios, nos metemos en dificultades. Como en el pasado, muchos relatos históricos del Antiguo Testamento nos pueden ayudar cómo se han metido en dificultades, ¿verdad? Por apartarse de la existencia de Dios, de la existencia de Yahvé. Una de ellas fue Diana, ¿verdad? Que ella obtuvo amistad con unos paganos, ¿verdad? Y se metió en dificultades porque aquel, ¿verdad?, la quiso violar. Y los hermanos de ella quisieron tomar venganza. Entonces, eso por apartarse, ¿verdad?, de Dios, no, se metió en dificultades. A pesar de la advertencia que le habían dado que no se relacionaran con aquella ciudad pagana. Pero como no hizo caso, entonces tuvo la dificultad. Así también otros, ¿verdad?, de la antigüedad, de los judíos de la antigüedad, que se metieron en dificultades por apartarse de la existencia de Dios. Y eso pasa igual en nuestras parroquias. Habemos católicos que somos tan llegados a nuestra fe, ¿verdad? Participamos tal vez constantemente en la Eucaristía, pero ese cristianismo que llevamos, ¿verdad?, de catolicismo, lo hacemos a un lado porque nos gustó tal vez acompañar a otros a echarnos unos traguitos, y cuando miramos ya estamos fuera de nuestra creencia. Aunque digamos, no, es que yo creo en Dios y es que yo soy católico, y como te vuelvo a repetir, van a decirte también que soy un católico practicante. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos haciendo una diversidad de religión. Así es sencillo, estamos haciendo una diversidad. Como por ejemplo, te puse, ¿verdad?, al hermano ateísta. Le digo hermano ateísta porque él dice que no cree en Dios, pero está creyendo en algo. Y en Hebreo 11:1 dice que la fe es lo que se espera de todo lo que no vemos. Entonces el ateísta prácticamente tiene su religión, aunque diga que no y que no cree en una existencia de Dios, la está creyendo en su propia religión, en la religión ateísta. Y se reúnen igual como cuando un hermano separado te está haciendo su culto, así lo hacen también los hermanos ateístas. Es igual. Entonces tienen su diversidad. De las criaturas materiales a Dios, ese es el subtítulo que vamos a llevar, de la existencia de Dios. El intelecto humano, escucha bien esto, el intelecto humano puede conocer la existencia de Dios, escucha, acercándose a Él a través de un camino que tiene como punto de partida el mundo creado y que posee dos itinerarios: las criaturas materiales y la persona humana. El intelecto humano puede conocerse porque a veces cree en Dios. Correcto, perfecto, hay que creer en Dios. Es decir, hay que conocer la existencia de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la existencia de Dios? Acercándonos a Él. ¿Y cómo nos vamos a acercar? Como personas nos vamos a acercar como tú y yo, hermanos. Estrecharnos las manos. Acercarnos a Dios es a través de participar en la Eucaristía, a través de participar en los ministerios parroquiales o en los grupos parroquiales. Es también ser misionero, caminar sin pereza, llevando
ese carisma del amor a aquellas otras personas. Eso es reconocer la existencia de Dios, porque recuerda que Dios es amor. Y por lo tanto, si Dios es amor, entonces tú te estás acercando también a Él, porque tú estás amando. Y la Biblia dice que el que no ama a su prójimo, no ama a Dios. Entonces, a través de un camino que tiene como punto de partida el mundo creado, este mundo creado donde vivimos, posee dos itinerarios: las criaturas materiales y la persona humana. Las criaturas materiales son aquellos, como te dije, que nos hemos formado nosotros mismos, las ideas, por ejemplo, el materialista es otro punto. Que dicen que la persona materialista cree en Dios, pero también cree en sus posesiones materiales, porque hay personas que tienen una caja fuerte llena de dinero y no duerme sin despegar la vista de su caja fuerte porque teme de que se lo vayan a hurtar. Ahí tenemos un itinerario de materiales, de criaturas materiales. Se vuelven personas materialistas y no creen más en la protección de Dios, sino que creen en la protección del dinero. Y ya tenemos ahí otra diversidad religiosa. Y está la persona humana. La persona humana, la que se acerca a Dios, la que busca el camino que lleva y conduce a la salvación y que arrastra al quien pueda a ese punto de salvación. Esa es la persona humana, la que tiene el sentido humano de amor para su prójimo. Aunque este camino haya sido desarrollado especialmente por autores cristianos, los itinerarios que, partiendo de la naturaleza y de las actividades del espíritu humano, llevan hasta Dios, han sido expuestos y recorridos por muchos filósofos y pensadores de diversas épocas y culturas. Así que este camino que haya sido desarrollado, ¿verdad?, especialmente, pues debemos de pensar, ¿verdad?, de que toda actividad que nosotros vayamos a hacer tiene que ser una actividad espiritual para ayudar a los demás. Para ayudar a los demás. No es que vamos solamente a pensar en nosotros, porque si ya estamos pensando solo en nosotros, entonces nosotros estamos haciendo ya una diversidad religiosa. Bueno, pero hay personas que han sido expuestas, ¿verdad?, también por los filósofos y también por pensadores y de diferentes épocas y culturas, ¿verdad?, que han ayudado, han escrito para ayudar a que tú alcances a conocer la existencia de Dios. Por ejemplo, las vías hacia la existencia de Dios también se llaman pruebas. Esas son las vías de la existencia de Dios. Por ejemplo, si alzas la vista al cielo, vas allí, te vas un poquito más allá conociendo sobre la Vía Láctea, te vas a dar cuenta que todas esas vías, ¿verdad?, que existen, hacen presencia de la existencia de Dios. Y también se les puede llamar pruebas. No en el sentido que la ciencia matemática o natural da este término, sino en cuanto a argumentos filosóficos convergentes y convincentes, que el sujeto comprende con mayor o menor profundidad dependiendo de su formación específica. Eso lo puedes encontrar en el Catecismo Romano en el numeral 31. Que las pruebas de la existencia de Dios no puedan entenderse en el mismo sentido de las pruebas utilizadas por las ciencias experimentales, se deduce con claridad del hecho que Dios no es objeto de nuestro conocimiento empírico. Ahora, cada vía hacia la existencia
de Dios. Alcanza solamente un aspecto concreto o dimensión de la realidad absoluta de Dios. El del específico contexto filosófico en el cual la vida se desarrolla, partiendo del movimiento y del devenir, de la contingencia del orden y de la belleza del mundo. Se puede llegar a conocer a Dios como origen y fin del universo. Eso lo puedes encontrar también, si te gusta leer, ¿verdad? Lo puedes encontrar en el Catecismo Romano, en el inciso 32. La riqueza y la inconmensurabilidad de Dios son tales que ninguna de estas vías por sí misma puede llegar a una imagen completa y personal de Dios, sino que solamente a alguna faceta de ella. Por ejemplo, la existencia, la inteligencia y la providencia. Entre las llamadas vías cosmológicas, una de las más conocidas son las célebres, presta oído, lo que te voy a decir. Es una de las más conocidas, que son las célebres 5 vías. Y esas 5 vías elaboradas, escucha bien, por Santo Tomás de Aquino, que recogen en buena medida las reflexiones de filósofos anteriores a él para su comprensión, y se precisa conocer algunos elementos metafísica. Las primeras 2 vías proponen la idea de que las cadenas causales, o sea, paso de la potencia al acto, paso de la causa eficiente al efecto, que observamos en la naturaleza, no pueden proseguir en el pasado hasta el infinito, sino que deben apoyarse en un primer motor y sobre una primera causa. La tercera, partiendo de la observación de la contingencia y limitación de los entes naturales. Deduce que su causa debe ser un ente incondicionado y necesario. Y la cuarta, considerando los grados de perfección participada que se encuentran en las cosas, deduce la existencia de una fuente para todas estas perfecciones. Porque estamos hablando de las 5 vías, ¿verdad? Ya estamos en la cuarta, ahora va la quinta vía. Observando el orden y el finalismo presentes en el mundo, consecuencia de la especificidad y estabilidad de sus leyes. Deduce la existencia de una inteligencia ordenadora que sea también causa final de todo. Volvemos después de este corte. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo la fe, el programa que te acerca al corazón del Señor, un programa que eleva cada oración a la presencia de Dios. Si estás perdiendo la fe, este momento que el Señor te fortalece y te da la garantía que el amor de los amores se manifiesta en ti. Si estás perdiendo la fe, ¿Qué hacer? Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo. ¿estás buscando en el navegador y no lo encuentras? Pues ya nos encontraste. Somos el taller del maestro Carpintería. Llámanos al 8672-9703. El taller es pequeño, pero elabora grandes cosas. ¿Cómo expresarte sin palabras? Me muero si no estás. El tiempo pasa y todo cambia. Esta es la estación que más evangeliza, con música de predicación católica, los mejores podcasts del momento. Un acercamiento hacia Dios. Radio Católica Online. La
radio que evangeliza con amor. Espíritu de Dios. Bien, hemos regresado después de este consejo comercial. Como te seguía diciendo, estas 5 vías pues nos ayudan, ¿verdad?, a un buen paso. A un buen paso porque Santo Tomás de Aquino, pues él escudriñaba el conocimiento de mucho tiempo pasado para ayudarse. Pero aquí estamos haciendo muchos de nuestros hermanos católicos, a veces hacemos muchas cosas empíricas, sin meternos, ¿verdad?, hasta observar más a fondo el conocimiento de Dios. Estos y otros itinerarios análogos han sido propuestos por diversos autores con diversos lenguajes y distintas formas, hasta nuestros días. Por tanto, mantienen su actualidad, aunque para comprenderlos es necesario partir de un conocimiento de las cosas basadas en el realismo, en contraposición a formas de pensamientos ideológicos, y que no reduzcan el conocimiento de la realidad solamente al plano empírico experimental, evitando el reduccionismo ontológico. Así que el pensamiento humano pueda, en definitiva, ascender de los efectos visibles a la causa invisible, afirmación del pensamiento metafísico. El conocimiento de Dios es también accesible al sentido común, es decir, al pensamiento filosófico espontáneo que ejercita todo ser humano, como resultado de la experiencia existencial de cada uno. La maravilla ante la belleza y el orden de la naturaleza, la gratitud por el don gratuito de la vida, el fundamento y la razón del bien y del amor. Este tipo de conocimiento también es importante, hermano, para captar a qué sujeto se refieren las pruebas filosóficas de la existencia de Dios. Santo Tomás, por ejemplo, termina sus 5 vías uniéndolas con la existencia de Dios, haciendo esta afirmación: y esto es lo que a todos llaman Dios. Eso fue lo que termina él diciendo en sus 5 vías, uniéndola con la afirmación: y esto es lo que a todos llaman Dios. El testimonio de la Sagrada Escritura, por ejemplo, ahí lo puedes hallar en Sabiduría 13, 1 al 9, en Romanos 1, 18 al 20, también lo puedes encontrar en Hechos 17, 22 al 27. Y las enseñanzas del magisterio de la Iglesia Católica confirman que el intelecto humano puede llegar hasta el conocimiento de la existencia del Dios Creador, partiendo de las criaturas, como lo dice el Catecismo Romano en el inciso 36 al 38. Al mismo tiempo, hermano, ya sea la Escritura, ya sea el magisterio, advierten que el pecado y las malas disposiciones morales pueden hacer más difícil este conocimiento. Y ahí es donde estamos errando. Ahí es donde nosotros, sin darnos cuenta, hacemos una diversidad religiosa, como decía la canción, ¿verdad?, de Arjona. ¿Se acuerdan de esa canción? Entonces, estamos haciendo prácticamente una diversidad. Por eso, Santo Tomás, ¿verdad?, él termina diciendo sus 5 vías, uniéndolas con la afirmación que él mantuvo y lo escribió. Y esto, dice, de las 5 vías que pasamos, dice él, y esto es a lo que todos llaman Dios. Cuando el testimonio de la Sagrada Escritura, según lo registra la propia Biblia,
En Sabiduría 13, 1 al 9, habla de la existencia de Dios. En Romano 1, 18 al 20, habla de la existencia de Dios. En Hechos 17, 22 al 27, habla de la existencia de Dios. Y es allí donde las enseñanzas del magisterio de la iglesia, por eso, confirma la existencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, ¿verdad? Que el pecado y las malas disposiciones morales que nosotros llevamos, es allí donde cometemos ese error. Porque pues hacemos una diversidad pues religiosa. Bien, hermanos, este fue su programa. Si estás perdiendo la fe, ¿verdad? Hemos tocado el tema, la existencia de Dios. Estuvo con ustedes Roger Pavón, ¿verdad? Predicador católico. Los veo el día de mañana, ¿verdad? A esta misma hora, a las 8 de la noche. No se pierdan cada episodio de este programa Si estás perdiendo la fe. Que Dios lo bendiga, hermano. Hasta la próxima. ¿Quién diría que Jesús te sanaría en medio de tanto dolor? Tú, Maestro bueno, me has servido con amor. Calma, he tratado de estar. La vida es un camino real entre dolor y alegría. Triunfaremos con Jesús cada día. Solo dame una palabra, Señor, y transforma mi vida, mi Dios. Transforma mi vida, mi Dios. Solo dame una palabra, Señor, y transforma mi vida, mi Dios. Transforma mi vida, mi Dios. Mi alma te alaba, Señor, anda en busca de la perfección. Me guiarás con tus consejos, gran deseo para estar en el cielo. Te doy gracias invocando tu nombre en el momento que te necesito, porque yo he confiado en ti, solo en ti, te quiero en mí. Solo
palabra